¿cómo están? Espero que sigan bien. Vamos a continuar trabajando un poco más con sucesiones numéricas. Como bien dijimos anteriormente, el concepto de una sucesión es un conjunto ordenado de números, uno a continuación del otro. El conjunto de los números naturales, por ejemplo, es una sucesión de infinitos elementos. Se denomina término a cada uno de los elementos de la sucesión. Entonces, por ejemplo, si tenemos la siguiente sucesión, 1, 8, 27, 64, 125, 216, A1, al primer término lo llamamos como A1, al segundo término como A2, al tercer término como A3, o en realidad es A3, A4, A5, A6, y cuando conseguimos la fórmula general es al término al que llamamos AN. En algunas sucesiones se puede encontrar un término general, que sería el término enésimo, que es la fórmula justamente que me permite calcular cualquier término de una sucesión. Si se conoce el término general, se puede hallar la sucesión o cualquier término de la misma, reemplazando en forma consecutiva los números naturales en el valor de n del término general. Teniendo en cuenta este concepto, podemos encontrar dos tipos de sucesiones numéricas que van a depender específicamente de la regularidad que aparezca entre término y término. Si retomamos, por ejemplo, la actividad de las nueces, habíamos dicho que el lunes la profe comió una nuez, el martes 3 nueces, el miércoles 5 nueces, y debían encontrar cuáles eran las cantidades de nueces que comían el resto de los días. Al completarla, nos quedó que el jueves eran 7 nueces, el viernes 9 nueces, el sábado 11 nueces y por último, el domingo terminaba comiendo 13 nueces. Es decir, que la sucesión numérica con la que trabajamos nos quedó expresada de esta manera, en donde a cada término se le suma 2 unidades para conseguir el término siguiente. 1 más 2 me da 3, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9 y así sucesivamente. Lo que significaba que en este ejemplo la regularidad era que a un término siempre se le suma la misma constante, que en este caso es 2, para encontrar el término siguiente. A este tipo de sucesiones, en las cuales para conseguir un término se le suma al término anterior un valor constante, que en este ejemplo ese valor constante es 2, al que se lo llama como razón o diferencia, se la denomina progresión aritmética. Es decir, que cuando nosotros trabajamos con una sucesión numérica en donde la regularidad que existe entre término y término es justamente sumarle un valor constante, a ese tipo de sucesión la vamos a llamar progresión aritmética. Si vemos otro ejemplo más, tenemos la siguiente sucesión de números, 4, 12, 20, 28, 36, en donde a cada término le voy sumando 8 unidades para conseguir el término siguiente. Es decir, que es una sucesión o una progresión aritmética con una razón o una diferencia de 8. Es decir, que la regularidad es siempre de 8 unidades. Ahora, ¿cómo podemos hacer para comprobar realmente que es una progresión aritmética? Se tiene que verificar que a un término, si se le resta el anterior, me va a dar siempre como resultado la misma razón o la misma diferencia. Entonces, si hacemos la cuenta o si aplicamos esta propiedad, por ejemplo, en esta sucesión numérica, al hacer 36 menos 28, obtenemos 8 como resultado. 28 menos 20 me da 8 como resultado. 20 menos 12 me da 8 y 12 menos 4 me da 8. Es decir, que haciendo la resta entre un término y su anterior, vamos a poder conseguir cuál es la diferencia o la razón de esta progresión aritmética. Bien, ahora, como las progresiones aritméticas tienen una regularidad y esa regularidad es siempre la misma, o sea, es
siempre sumarle una constante a un término para encontrar el término siguiente, lo que vamos a hacer es tratar de generar una fórmula específica que me permita poder encontrar los términos de cualquier progresión aritmética. Entonces, supongamos que nosotros conocemos el primer término de la sucesión, que es A1. Para conseguir el segundo término de la sucesión, si conocemos A1, lo que hacemos es sumarle una cierta diferencia. Ahora, para conseguir el tercer término, ¿qué es lo que hacemos? A A2, que es el término anterior, le sumamos una cierta diferencia. Pero esto también se puede transcribir de otra manera. Se puede decir que A2 era igual a ¿quién? A A1 más la diferencia más esta diferencia que me aparece del tercer término. Es decir, que al término número 3 también se lo puede calcular como A1 más dos diferencias. Si quisiéramos calcular el término número 4, pasaría lo mismo. Podemos concluir que a A1, que es el primer término, deberíamos sumarle 3 diferencias para poder llegar al término número 4. Si continuamos con la misma regularidad y llegamos al último término de la sucesión, por ejemplo, si quisiéramos encontrar A5, tendríamos que hacer al primer término le sumamos 4 diferencias. Entonces, si quisiéramos encontrar una fórmula general que me permita encontrar cualquier término de la sucesión, sería AN, que sería el último término de la sucesión. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, como estuvimos haciendo hasta recién. Al primer término le vamos a sumar, ¿sí?, el anterior multiplicado por la diferencia. ¿Por qué el anterior? Porque si observamos previamente lo que hicimos, la cantidad de diferencias que le agregábamos era siempre una anterior al término que nosotros estábamos buscando. Si queríamos encontrar A4, le sumábamos 3 diferencias. Si queríamos encontrar A3, le sumábamos 2 diferencias. Si queríamos encontrar A2, le sumábamos una diferencia. Es decir, que para encontrar el término general de una progresión aritmética, al primer término le sumamos la cantidad de diferencias siempre y cuando sea la anterior. Por eso, si el término general es AN, el anterior a n va a ser siempre n menos 1. ¿Qué es lo que significa esta fórmula general que encontramos acá? Justamente esa fórmula es el término general de una progresión aritmética. Es decir, que con esta fórmula voy a poder encontrar cualquier término de una progresión aritmética, voy a poder encontrar la diferencia si es que me lo pide y también voy a poder encontrar la fórmula general de una determinada progresión aritmética. Ahora, si nosotros observamos la fórmula, en este caso, esto se podría aplicar siempre y cuando nosotros conozcamos el valor del primer término de la sucesión. Ahora, ¿necesitamos solamente conocer el primer término de la sucesión? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque podemos adecuar esta fórmula que encontramos recién para cualquier término de la sucesión. Veamos bien. Si conocemos el primer término de la sucesión, dijimos que podemos utilizar esta fórmula. AN es igual a A1 más la diferencia por n menos 1, donde AN es el término general, A1 es el primer término de la sucesión, n, como bien habíamos dicho anteriormente, es la posición de ese término, y D es la diferencia, o sea, es esa regularidad que aparece entre término y término. Ahora, si no conozco a A1, o sea, el primer término de la sucesión, esta fórmula se puede adecuar tranquilamente a cualquier término de la sucesión. Es decir, que en vez de utilizar A1, vamos a utilizar A sub K.
¿Qué significa A sub K? A sub K es otro término de la sucesión que no sea el primero. Entonces, nuevamente, si miramos, es la misma fórmula, nada más que en vez de usar el primer término, usamos cualquier término de la sucesión si es que así lo requiere. Entonces, AN sigue siendo el término general, que puede ser el último término de la sucesión, o yo puedo considerar que en la sucesión con la que estoy trabajando ese AN es el último término. Ahora, A sub K es un término cualquiera de la sucesión. N y K son las posiciones de los términos. Recuerden que antes era N-1 porque estábamos usando el primer término. Sin embargo, ahora como estoy usando un término cualquiera, al que llamé A sub K, K ahora se representa como una posición y D sigue siendo la diferencia. Entonces, ¿para qué me van a servir estas fórmulas? Las fórmulas las voy a poder implementar para poder encontrar cualquier término que me solicite de una progresión aritmética. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Tenemos el siguiente ejercicio que nos pide encontrar la fórmula general y los primeros 6 términos de una progresión aritmética, conociendo solo 2 datos. El primer dato que conocemos es que A sub 5, o sea, el término número 5 de la sucesión es 15 y el término número 3 de la sucesión es 11. Lo que significa que de las 2 fórmulas con las que estuvimos trabajando anteriormente, la que voy a usar es la última. ¿Por qué? Porque en los datos que yo tengo no me aparece como dato el primer término. Entonces, teniendo en cuenta que como es una progresión aritmética, puedo usar la fórmula, que es la que me permite encontrar todos los datos de una sucesión aritmética. Lo que voy a hacer en esa fórmula es justamente reemplazar los datos que tengo. Bien, ahora, como tengo A sub 5 y tengo A sub 3, voy a considerar que A sub 5 puede ser A sub n, es decir, que en donde dice A sub n lo voy a reemplazar por A sub 5. Y A sub k lo voy a reemplazar por A sub 3. La diferencia no la conozco, no sé cuál es la regularidad que tiene esa sucesión, pero sí conozco las posiciones de esos términos con los que yo estoy trabajando. El término A sub 5 está en la posición 5 y el término A sub k está en la posición 3. Entonces, lo único que hice fue reemplazar los datos que tengo en la fórmula. Ahora, A sub 5, ¿quién es? ¿Quién es el término A sub 5? Es 15. El término A sub 3 es 11. La diferencia no la conozco, por lo tanto es lo que me queda como incógnita, y las posiciones que las mencioné anteriormente siguen siendo N5 y K3. Entonces, ¿qué es lo que obtengo con esto? Una ecuación para despejar la diferencia y encontrar cuál es esa regularidad que aparece en esta progresión aritmética. Haciendo la cuenta, 5 menos 3 me queda 2 y comenzamos a realizar el despeje correspondiente. El 11 que está sumando lo pasamos restando al otro miembro de la igualdad. 15 menos 11 me queda 4. Y por último, el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Lo que nos queda como resultado que 4 dividido 2 me da 2. ¿Qué es lo que me da 2? Justamente la diferencia, o sea, la regularidad entre un término y otro es de 2 unidades. Entonces, una vez que yo conseguí la regularidad, directamente lo que voy a hacer es posicionar los términos que yo conocía. A sub 5 era 15, A sub 3 era 11, y como la diferencia es 2, voy a ir sumándole a cada término 2 unidades para encontrar los 6 términos de la sucesión. O se lo sumo si quiero conseguir los términos posteriores, o le resto 2 si quiero conseguir los términos anteriores. Entonces, si A sub 5 era 15, le resto 2
me da 13. Le resto 3, me da 11, que es el que ya teníamos. Le resto 2, me da 9. Le resto 2, me da 7. Y por último, a A sub 5, que era 15, para conseguir el sexto término, le sumo 2 y me da como resultado A sub 6. Entonces, fíjense qué fácil, una vez que encontré la diferencia, pude armar toda la sucesión de números, que en realidad me pedía solamente los 6 primeros términos de esa sucesión, en donde entre término y término se le va sumando 2 para poder encontrar todos los términos de la sucesión. Ahora, además de los 6 términos, me pedía también encontrar cuál es la fórmula que me genera a esta sucesión. Entonces, ¿cómo hago para encontrar esa fórmula? Bien, tengo dos opciones. O la pienso, trato de deducir cuál es esa fórmula, o también lo que puedo volver a usar es la fórmula general. ¿Por qué? Porque como bien dijimos, la fórmula general me permite encontrar la diferencia, me permite encontrar algún término en particular y también me permite encontrar la fórmula que me genera todos los términos de la sucesión con la que estoy trabajando. Entonces, en este caso, yo no usé la de A sub K. ¿Por qué? Porque ya conozco A sub 1. Entonces, cambié de fórmula. ¿Puedo usar la que ya venía trabajando? Sí, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Reemplacé en la fórmula general los datos que yo tengo, excepto ¿quién? Excepto A sub n, porque justamente A sub n corresponde a la fórmula que yo necesito encontrar. Entonces, A sub 1, que es el primer término, dijimos que era 7. La diferencia dijimos que era 2. N lo voy a dejar como está porque justamente si quiero encontrar cuál es la fórmula que me permite hallar todos los términos, N es la posición, por lo tanto, es lo que voy a dejar como término fijo para ir reemplazando las posiciones e ir encontrando otros términos de la sucesión. Y el menos 1 que ya estaba de la fórmula. Entonces, resuelvo esta expresión. Aplico la propiedad distributiva, 2 por n me queda 2n, 2 por menos 1 menos 2, y cuando resuelvo la operación, obtengo que el término general es igual a 5 más 2 por n. ¿Quién es esa fórmula? Esa fórmula es el término general, es decir, es el que me permite encontrar todos los términos de esta sucesión con la que estábamos trabajando. Entonces, para corroborar si la fórmula está bien hecha, ¿qué es lo que hacemos? Vamos reemplazando el valor de n, que es la posición, n representa a la posición de los términos, y si lo vamos reemplazando nos va a ir dando justamente todos los términos de la sucesión. Verifiquemos. Si n es 1, 2 por 1 es 2, más 5 me da 7. Si n es 2, 2 por 2, 4, más 5 me da 9, que es el segundo término. Si n es 3, 2 por 3, 6, más 5 me da 11, 2 por 4, 8, más 5 me da 13, y así sucesivamente voy a poder encontrar cualquier término de esta progresión aritmética. Entonces, las características que tienen las sucesiones numéricas en donde me aparece una regularidad y esa regularidad es donde me aparece siempre sumando una misma constante, es una progresión aritmética y las progresiones aritméticas ya tienen una fórmula general que me permite encontrar cualquier término de la sucesión o también la diferencia. Ahora, así como tiene una fórmula general para poder encontrar cualquier elemento de la sucesión, también tiene una fórmula específica para poder encontrar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Es decir, que me permite encontrar la sumatoria de cualquier progresión aritmética con la que yo estoy trabajando. Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. La idea es trabajar con una sucesión aritmética y a partir de esa sucesión ver cómo hacemos para encontrar la fórmula general que me permite hallar la sumatoria. Entonces, vamos a considerar la progresión aritmética, que en este caso es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si vemos qué regularidad tiene, vemos que a cada término se le suma 2
unidades para conseguir el siguiente. Ahora, si yo quisiera encontrar la sumatoria de esos 6 primeros términos, esa suma se puede expresar de dos maneras. Podemos hacer la suma, que es igual a 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12, o también, como es una suma, me permite trabajar con la propiedad conmutativa, que es lo que significa que puedo alterar el orden de los términos y no me va a modificar el resultado. Entonces, sumar desde el primer término hasta el último me va a dar lo mismo si sumo desde el último término hasta el primero. Entonces, colocando una expresión sobre la otra y sumando ambas expresiones, vamos a ver que obtenemos siempre la misma cantidad. Es decir, la primer sumatoria era desde el primer término hasta el último. Y la segunda sumatoria que podemos hacer es desde el último término hasta el primero. Ahora, si sumamos ambas sumatorias, 2 más 12 me da 14, 4 más 10 me da 14, 6 más 8 también me da 14, y lo mismo con el resto de los resultados. Lo que significa es que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el número 14. Lo que significa que se obtiene a partir de esa expresión que 2 por S, o sea, las dos sumatorias, que serían 2S, es igual a 6 por 14. 6 por 14 obtenemos como resultado 84. Y si despejamos el valor de S, porque lo que queremos encontrar es la sumatoria, nos queda que el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda 84 dividido 2, que nos da como resultado 42. Si ustedes hacen la cuenta en la calculadora, hacen 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12, les va a dar como resultado 42. Ahora, ¿por qué elegimos este procedimiento para poder encontrar la sumatoria, siendo que sumarlos directamente es más fácil? Porque este proceso que hicimos acá nos permite generalizar la suma para n términos de la sucesión. O sea, que podemos sumar con este tipo de fórmula cualquier cantidad de términos. Entonces, si generalizamos esa operación que nosotros hicimos anteriormente, habíamos dicho que la suma era hacer el primer término más el segundo más el tercero hasta el último término. Y también lo podíamos hacer al revés, desde el último término hasta el primero. ¿Qué hicimos? Sumamos justamente esas dos expresiones y cuando sumamos todos los términos vimos que todo esto que me quedó acá era exactamente lo mismo. Lo que significa es que las dos sumatorias, al sumarlas, es lo mismo que escribirlas como 2 por SN. Y al igual que el ejemplo anterior, todos los sumandos iban a ser iguales, o sea que todos estos resultados eran exactamente iguales. Por lo tanto, a partir de toda esa operación, podemos encontrar una fórmula que me permita generar la sumatoria de una progresión aritmética. Me va a quedar 2 por la sumatoria es igual a n, que n es la cantidad de términos. Anteriormente teníamos 6 términos, por eso hicimos 6 por 14. Entonces nos queda n por la suma entre el primer término y el último. Y cuando despejamos la sumatoria, el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética del término general es S, que sería la sumatoria de n términos, es igual a n, que serían la cantidad de términos, o sea, la posición, multiplicado por la sumatoria entre el primer término y el último término. Y a toda esa expresión lo dividimos por 2. Ahora, la pregunta ¿es necesario usar todas estas fórmulas para poder encontrar la sumatoria o para poder encontrar algún término de la sucesión aritmética?
No, porque al conocer simplemente la regularidad con la que vamos a trabajar, todo esto se puede hacer o se puede calcular de manera deductiva, es decir, que todos estos tipos de sucesiones aritméticas se pueden también resolver no con aplicar la fórmula, sino que deduciendo justamente cuáles son los términos, cuál es la diferencia y también deduciendo cuál es la suma haciendo simplemente un solo cálculo. A partir de acá es como queda definida la fórmula general para calcular los términos de una sucesión aritmética y también la sumatoria de los términos de dicha progresión.